Por ejemplo, tenemos aquí un paciente que probablemente alguno de ustedes ya lo haya visto en alguna sesión anterior, ¿vale? Algún jueves he presentado a este paciente para hablar del problema de la inestabilidad dentaria, ¿vale? Este paciente ha estado 2 años con tratamiento de ortodoncia y también con ortopedia. Le pusieron la aparatología y le pusieron bracket, cualquier tipo, cualquier prescripción, no tengo ni idea qué prescripción le hicieron. Le pusieron bracket y además le pusieron una fuerza extraoral, una tracción extraoral, ¿vale? Su padre, que es colega nuestro, no estaba nada satisfecho con el resultado del tratamiento y solicitó una segunda opinión y para ver la posibilidad de un segundo tratamiento de ortodoncia, ¿vale? Y entonces, pues ya es un paciente al final del periodo de crecimiento, tiene un perfil bastante normal, los labios están bien posicionados, tal vez el pogonio cutáneo un poco retruido. Si hacemos aquí una vertical de subnasal podemos determinar que el pogonio está ligeramente retruido, pero bueno, me parece que es un paciente bastante equilibrado desde el punto de vista sagital, desde el punto de vista vertical y también desde el punto de vista de las simetrías faciales. Tiene una ligera asimetría, pero nada significativo. Y este es el resultado de 2 años de tratamiento de ortodoncia. No podemos estar indiferentes a una cuestión como esta. Yo me siento comprometido con el paciente porque es mi especialidad y no puede ser que este sea el resultado del tratamiento, ¿vale? Les repito, esta conversación no es con ánimo de crítica, sino que como un ánimo de autocrítica, es decir, para mi propia especialidad. ¿Cómo es posible que estemos, después de 2 años de tratamiento, un paciente tenga este alineamiento dentario, esta relación intermaxilar, tiene un problema transversal, obviamente tiene un problema transversal del maxilar superior? Este paciente debió de haber sido tratado en su momento con una disyunción para poder crear reborde alveolar superior y poder alinear la dentición correctamente. Sin embargo, ya estamos al final del periodo de crecimiento y los tratamientos ortopédicos tienen muy poco espacio en este momento. Tenemos un desvío severo de la línea media superior y la línea media inferior, tenemos apillamiento dentario, mordidas cruzadas a nivel de los premolares y caninos, en fin, un monumento a nuestro fracaso. Tiene una dentición permanente, tiene un buen estado general de la boca, relativamente, ¿vale? Tenía una gingivitis generalizada, teníamos algún problema de higiene, ¿vale? Un desvío de línea media dentaria y teníamos un apiñamiento dentario superior e inferior, problema transversal del maxilar superior, mordidas cruzadas, en fin, podemos hablar de todo, una cantidad de cosas que podríamos enumerar en este paciente después del tratamiento. Pero no nos vamos a detener en esta cuestión, simplemente hicimos un nuevo estudio, nos planteamos un nuevo estudio completo. Vamos a modificar un poco el protocolo de diagnóstico con el que había sido abordado originalmente. Tomamos, como siempre, una radiografía panorámica para ver la calidad de las piezas, la cantidad de las piezas, el posicionamiento de las piezas permanentes que no hayan erupcionado, un poco la distribución de las raíces, los espacios interdentarios, en fin, para determinar cualquier cuestión que no sea visible clínicamente y que precisemos de imágenes para poder valorar la calidad de la boca del paciente. En este caso, como siempre, hacemos nuestros estudios cefalométricos, el cefalométrico de Rickett, hicimos el cefalométrico de Yarava. Solamente hacemos el cefalométrico de Yarava durante el crecimiento del paciente o para confirmar algunas cuestiones de comportamiento frente a la mecánica del paciente. Por lo tanto, hicimos la cefalometría clásica, el estudio cefalométrico que acostumbramos a hacer habitualmente,
para poder determinar los conflictos del paciente y hacer una planificación, ¿vale? Nos encontramos, como todos vosotros hacéis, con los diferentes valores de la cefalometría de Rickett. Determinamos el biotipo facial del paciente para poder tomar algunas medidas mecánicas en relación a su biotipo facial. Tenemos aquí los valores de Yarabak para poder determinar, por ejemplo, si el paciente es mesofacial, el comportamiento a la mecánica. Y finalmente nos encontramos con un informe cefalométrico en máxima intercuspiración. Este es un paciente, un dolicofacial, con una clase 1 esquelética, con una clase 1 alveolar y una clase 1 dentaria, ¿vale? Con un overbite negativo, un incisivo inferior retroinclinado y extruido, un incisivo superior proinclinado y sobreexpuesto, un labio superior corto y ligeramente protruido. Estas son, vamos, lo que conseguimos extraer de la cefalometría del paciente de Rickett, ¿vale? También hicimos Bolton para determinar si había alguna discrepancia de Bolton, para determinar si había alguna alteración de volumen dentario, principalmente de canino a canino, en tanto la arcada superior como la arcada inferior, para prever si al final del tratamiento íbamos a tener una buena relación de clase 1, una buena relación de Berget, con las líneas medias centradas, y en fin, para poder tomar todas las precauciones y todas las medidas necesarias para que cuando empecemos el tratamiento de ortodoncia el paciente esté informado de todas las cuestiones, de todas sus alteraciones, de todos sus problemas y que sepa exactamente qué vamos a poder atender y qué otra cosa no vamos a poder atender, ¿vale? Y observen el montaje en articulador del paciente después del tratamiento de ortodoncia. Completo. Le decía problema transversal, problema vertical posterior. El paciente no tiene ninguna oclusión a partir del séptimo prácticamente, de modo que tenemos un problema vertical posterior. Otra vez tenemos una curva de SPI inferior en la parte posterior, los séptimos están mucho más altos que los sextos. Tenemos un problema de tamaño, de cuerpo mandibular, por lo tanto no nos caben todas las piezas en la boca. Tenemos problemas de apillamiento superior, también tenemos problemas de capacidad del reborde alveolar para absorber toda la discrepancia dentaria. De modo que, ¿qué nos podría pasar aquí en este caso si nosotros pretendiésemos hacer un alineamiento y una nivelación? Simplemente las piezas prácticamente no se nos salen del reborde alveolar y nos quedaría con una mordida abierta espectacular, ¿vale? No es eso, por supuesto, el problema del paciente. El problema principal del paciente tiene un problema sagital, tiene una moderada clase 2, ligerísima a nivel de los molares, pero tiene un problema vertical posterior muy severo. Y este es el problema principal del paciente, el problema vertical posterior. Tenemos una extrusión, entre comillas, del segmento posterior. Tenemos una sobreerupción, entre comillas, del segmento posterior. Por lo tanto, en cuanto manipulamos al paciente, nos encontramos con que tiene contactos prematuros. Y en el tratamiento de ortodoncia, lo más importante va a ser eliminar esos problemas posteriores para que el paciente pueda cerrar la boca, ¿vale? De modo que no es que el paciente tenga la boca abierta porque tenga intrusión del grupo anterior, tiene la boca abierta porque tiene extrusión de los segmentos posteriores. De modo que tendremos que hacer un tratamiento de este tipo, eliminar los contactos posteriores para que el paciente pueda tener una autorrotación mandibular y favorecer la relación de Berget, de Overbite, la guía incisiva y la apertura y cierre de la boca en un radio de rotación pura mandibular. Observen los problemas transversales del paciente. Es evidente que tenemos problemas verticales posteriores, transversales posteriores, tenemos problemas sagitales. Es un cuadro completo. Es un cuadro completo y ya tratado. Por lo tanto, tenemos que hacer ahora un abordaje del tratamiento para no fracasar. Tenemos que solucionar el conflicto del paciente para no fracasar nunca más. No es posible que este paciente necesite un tercer tratamiento ortodóntico después de que nosotros hagamos un tratamiento, ¿vale? No puede ser. De modo que tenemos que hacer
algo distinto, tenemos que hacer un abordaje diferente, tenemos que buscar cuál es el factor etiológico que está generando todo el conflicto del paciente para que podamos hacer un abordaje correcto, adecuado para el conflicto del paciente, para el problema. Observen la fotografía de la arcada superior y observen la fotografía de la línea inferior. Y pregunto, ¿no les hace ilusión coger en la fotografía de la parte superior y hacer un alineamiento y una nivelación? Da la sensación que, como decía una colega hace unos días atrás, me lo pide, este paciente me pide un alineamiento y una nivelación. Sin embargo, el mismo paciente de abajo, que es realmente el paciente que es, el paciente de abajo pide cualquier cosa menos un alineamiento y una nivelación. Lo que pide abajo es un tratamiento completamente diferente, no tiene nada que ver con la arcada superior. Si yo hago abajo un alineamiento y una nivelación, el paciente va a empeorar radicalmente desde el punto de vista de la relación intermaxilar, y eso es lo que le va a suceder al paciente de arriba. Va a empeorar radicalmente, por lo tanto, el pronóstico del tratamiento, del alineamiento, de la nivelación, no tiene ningún sentido. Es muy malo, ¿vale? Tenemos que hacer un abordaje distinto. No pensemos en la arcada superior de los torques. No pensemos en la angulación, en las inclinaciones de la arcada superior. No. Pensemos cómo solucionamos el conflicto de la parte inferior. Las fotografías inferiores. Este es el problema del paciente. Aquí es donde tenemos que hacer el abordaje. Este es el diagnóstico, esta es la planificación, este es el tratamiento. De modo que, si yo quiero darle estabilidad, si quiero recuperar la función masticatoria, necesito tratar al caso del articulador y no al caso de máxima intercospiración. Obviamente tenemos métodos, mecanismos, formas de poder medir los comportamientos del cóndilo desde una posición a otra, y eso no es hoy el tema de conversación, no me interesa detenerme en esta cuestión, simplemente contarles que tenemos diferentes aparatos que son capaces de medir las posturas mandibulares desde la relación céntrica a la máxima intercospiración para poder hacer los ajustes necesarios para que podamos tratar al paciente en relación céntrica y no en máxima intercospiración. Y también nos apoyamos, por supuesto, en las nuevas imágenes que nos aportan los nuevos aparatos, donde yo puedo hacer cortes en diferentes zonas para poder determinar la calidad, las condiciones, la cualidad del reborde vertebral, de la esponjosa, la presencia del seno maxilar, en fin. Ahora puedo hacer realmente un estudio topográfico de la mandíbula y del maxilar del paciente para determinar si los movimientos que voy a realizar en este paciente van a ser viables o no. De modo que hacemos una planificación, en este caso hemos hecho una planificación con 4 secciones, y aquí tengo las áreas de superposición y el morphing de lo que nos va a suceder cuando hagamos el tratamiento de este paciente. 4 secciones: alineamiento, nivelación, pérdida de anclaje, solución del problema vertical posterior, recuperación de la dinámica mandibular, recuperación del overjet, del overbite. Y comenzamos a hacer un tratamiento. En este caso, por esas cosas de la vida, utilizamos unos brackets autoligables, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con todo tipo de bracket porque nosotros desarrollamos los cursos clínicos a los alumnos de los cursos clínicos. Le pedimos que trabajen con bracket autoligable, con brackets normales clásicos y con bracket estético para que tengan una noción, un manejo de todo el tipo de aparatología. Y este paciente está tratado por un colega de un curso clínico dirigido por mí. De modo que todo lo que vais a ver aquí es un tratamiento realizado por un colega, entre comillas, inexperto, es decir, un colega está en formación, ¿de acuerdo? Colocó la aparatología en la arcada superior, en la arcada inferior, comenzamos a trabajar, alineamiento, nivelación, teníamos previsto hacer las extracciones de cuatro piezas, ¿vale? Hicimos entonces la colocación de la aparatología según las normas de lo que nos interesa. Primero hicimos la extracción de un lado para favorecer la corrección de la línea media simplemente por la solución de la discrepancia dentaria, de modo que hicimos unas extracciones, una cronología de extracción en relación al control de las líneas medias del paciente.
Y fuimos evolucionando en la secuencia de arcos redondos, de bajo calibre, leves, ligeros, superelásticos, térmicos, y luego fuimos progresando en la secuencia de arcos hasta llegar a calibres mayores. Y en la medida que fuimos progresando, fuimos alcanzando el alineamiento, la nivelación, fuimos controlando la arcada superior y la arcada inferior, desarrollando, solucionando la discrepancia dentaria, dirigiendo la solución de la discrepancia dentaria, aprovechando la cronología de la extracción, y se fue resolviendo el caso progresivamente. Muy pronto, el paciente comenzó a recuperar la relación intermaxilar. Ya tenemos que distribuir ahora el movimiento para cerrar los espacios remanentes, teniendo control sobre la línea media, teniendo control sobre la posición sagital de los caninos, teniendo control sobre la relación de los segmentos posteriores para favorecer el asentamiento de la oclusión del segmento posterior y de esa manera reducir el problema vertical posterior que el paciente tenía. Utilizamos unos arcos de cierre, en este caso unos arcos de cierre de doble llave porque íbamos a hacer un cierre en grupo, no íbamos a hacer técnica de deslizamiento, estaba previsto hacer una pérdida de anclaje en la arcada superior y en la arcada inferior, por lo tanto, en esos casos donde tenemos previsto la pérdida de anclaje, el arco de elección va a ser el arco de doble llave porque reduce el cierre del espacio un poco por reducción, un poco por pérdida de anclaje y eso nos venía muy bien para el asentamiento oclusal posterior. Fuimos controlando los séptimos en la medida que fuimos ganando una nueva posición de la dentición. La pérdida de anclaje nos permitió que terminara la erupción de los molares y por lo tanto incorporamos a los séptimos en el tratamiento de ortodoncia, por supuesto, tardíamente, pero lo incorporamos. Y fuimos reduciendo los espacios y finalmente terminamos el tratamiento. Retiramos la aparatología, pero antes de retirar la aparatología hicimos una evaluación del paciente desde el punto de vista oclusal. No desde la máxima intercuspidación. Antes de retirar la aparatología hicimos un montaje en articulador para verificar si el paciente tenía una buena relación intermaxilar. Porque si no la tenía, teníamos que continuar con el tratamiento en control vertical, o con pérdida de anclaje, o con control de los torques, o con intrusiones de molares, o con turbina, para poder permitir que el paciente cerrase la boca correctamente. Tuvimos que retirar la aparatología antes de tiempo, ¿vale? Teníamos un problema allí con el paciente y fue necesario retirar la aparatología antes de terminar el asentamiento correcto de la oclusión del paciente, pero el montaje en articulador nos permitía hacer este cierre, esta finalización, incluso sin haber terminado correctamente la finalización del tratamiento. Muy bien, ahí está el paciente cuando le retiramos la aparatología y observen, pusimos una contención temporal inferior. Nosotros durante 6 meses le vamos a colocar esta contención inferior para normalizar el periodonto que ha sido ensanchado con la secuencia de arcos y a los 6 meses haremos un montaje en articulador para poder hacer el ajuste oclusal final y de esa manera ya retiramos la contención y lo dejamos al paciente sin ningún tipo de contención ni en la arcada superior ni en la arcada inferior, ¿vale?